El problema de Salvador es que Salvador no le dedicaba el tiempo al partido, a la ejecución del día a día, sino que él siempre salía en la tele. Es fácil salir en la tele y decir alguna cosa, pero ir a los pueblos, ir a los lugares, a armar los cuadros, a buscar la gente, ir a cada lugar, pregúntele a la gente. No me pregunte a mí esto, pregúntele a la gente. Salvador, iba a visitarlos, pero quienes fuimos a hacer la labor fueron un montón de voluntarios y personas diferentes. Entonces, por eso no se entera. Pregúntele usted a ver cuándo se presentó el primer informe del Tribunal Supremo Electoral, no sabe. ¿Quién es Luis Rolando Redondo Guifarro? Nació en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, pero actualmente reside en San Pedro Sula. Antes de comenzar a vivir de la política, era miembro y dirigente de la barra de la Selección Nacional de Honduras. Cuando Salvador Narrala comenzó a formar el partido anticorrupción PAC, estaba buscando financiación y le propuso a Luis Redondo invertir en dicho partido, ya que él sería uno de los socios fundadores y por lo tanto uno de los que sería favorecido como diputado dentro del Congreso Nacional. Por si no saben cómo funciona la política, las personas que invierten dinero dentro del partido y son candidatos a puestos de elección popular, siempre salen electos, aunque para el pueblo sean unos completos desconocidos y ni siquiera voten por ellos. Pero en el caso de Luis Redondo salió electo de manera inmediata dentro del Congreso Nacional, ya que por lógica no se puede dejar fuera del pastel al que puso el dinero, y en este caso fue así. Luis Redondo salió inmediatamente electo como diputado. En el año 2015 tenía apenas un año de ser diputado cuando fue suspendido de su salario por la Comisión de Transparencia, ya que no quiso declarar la procedencia de sus bienes ante la comisión, y como era de esperarse se escudó y dijo ser víctima del Tribunal Superior de Cuentas, porque no le habían avisado que harían auditoría a los diputados, como si declarar sus bienes fuera cosa de avisarle y no de cumplir la ley. En agosto de ese mismo año 2015, Redondo y su diputado suplente Hermín Urquía sufrieron un accidente automovilístico a la altura de la carretera que conduce de Villanueva a San Pedro Sula, según informó el mismo Redondo en su cuenta de Facebook. Pero de igual manera asistirían al día siguiente a una marcha de las antorchas y que ocupaba una silla de ruedas para movilizarse. Parece que el accidente no fue tan grave porque sí pudieron asistir a la marcha él y su diputado suplente. Lo más descarado es que se ausentó del Congreso Nacional por más de un año por incapacidad, según él porque aún estaba dolido del accidente, pero sí se le pudo ver en varias sesiones del Congreso Nacional. Según los informes, este oportunista recibió más de 1 millón de lempiras de pagos entre salarios y otras dietas, según él porque aún se sentía mal del accidente. Y lo peor es que se podría haber gastado otro 1 millón más en tratamientos médicos costosos, pero no crean que este oportunista fue a tratarse al Seguro Social o a una clínica privada en Honduras. Su costoso tratamiento fue a una costosa clínica en Estados Unidos. Recuerden que ellos tienen el beneficio de ir a cualquier clínica privada en el mundo sin importar el costo, ya que los que lo defienden y ponen el lomo por él lo pagan con sus impuestos. Mientras los que votan por él cada 4 años ni para una consulta de 100 lempiras tienen a un hospital público. Cuando por fin se cansó de estar holgazaneando en su casa, fue que se le volvió a ver la cara dentro del Congreso Nacional, y solo fue para tener un pleito interno dentro del Partido Anticorrupción, ya que tuvo fuertes roces con Salvador Narrala y otros directivos del PAC, porque no quería rendir cuentas y dar un informe detallado del dinero de la deuda política. Y fue entonces confrontado por la diputada Critza Pérez diciéndole que él hablaba de anticorrupción, pero no lo aplicaba a sus acciones porque no quería rendir cuentas del dinero de la deuda política. Recordemos que fue este oportunista quien le hackeó las cuentas de Facebook, Twitter y la página oficial del PAC para que no pudieran ingresar a las mismas, ya que el diputado Redondo tiene conocimiento en informática y tiene una empresa de seguridad informática llamada Grupo Colibrí. Narrala siempre ha tenido una sola cuenta, la cuenta personal de él. Yo tengo un montón de páginas y de cuentas de diferentes temas, montones. Y en el Partido Anticorrupción
yo hice diferentes cuentas para el partido anticorrupción que pertenecen al partido anticorrupción, no a una persona. Entonces, esas cuentas, usted puede hablan por sí solas, son las cuentas más exitosas que hay en Honduras y no crecieron solas. Por cierto, puedo decir orgullosamente, no se ha pagado ni una sola vez para poder atraer likes o traer usuarios que pertenezcan a esas cuentas. No hay ningún impulsador, no hay call center, no hay nada de eso. Son cuentas que espontáneamente han estado ahí. Y yo le voy a decir una cosa, si esas cuentas no estuvieran así, entonces ¿por qué sigue la gente ahí? Ahí sí, son las cuentas más grandes. Dice que la cuenta que tenía él del PAC, que manejaba él su acceso personal, usted la bloqueó. No, en ningún momento. Esas cuentas siempre han estado ahí. Él siempre tuvo acceso. De hecho, las publicaciones siempre las hacía su servidor. Toda la vida. Desde que empezó el partido anticorrupción siempre las hacía yo. Cuando yo ya no podía, lo que ponía es a una persona que me ayudara para que las publicara. Y lo que hacía él es que si él quería que se publicara algo, nos lo mandaba y nosotros lo publicábamos. Los abogados del partido anticorrupción hicieron la denuncia ante el Tribunal Superior de Cuentas contra Luis Redondo y su esposa Maricela Bonilla en el caso de malversación de fondos públicos mediante apropiación indebida. En el escrito presentado ante la Fiscalía en San Pedro Sula, el PAC expuso lo siguiente: en virtud de la naturaleza del derecho público del Partido Anticorrupción y sus obligaciones de rendición de cuentas, los hechos, salvo mejor criterio, deberán iniciarse con base en el delito de malversación de caudales públicos tipo penal, descritos en el artículo 370 y la excepción establecida en su párrafo segundo del Código Penal, y en el caso de los fondos privados por fraude mediante apropiación indebida establecida en el artículo 242, numeral 8 del mismo cuerpo legal. El propósito de la denuncia es que la Fiscalía investigue a Luis Redondo, quien por decisión de Narrala manejó 8.5 millones de lempiras procedentes del primer desembolso que le dio al PAC el Tribunal Superior de Cuentas, de un total de 18 millones de lempiras. ¿Qué acercamientos han tenido con el ingeniero Luis Redondo para la entrega de estos 10 millones de lempiras, aproximadamente, abogados que son parte de la deuda política que el Tribunal Supremo Electoral les entregó como instituto político? Muy buenos días. Buenos días, Radio América. Buenos días al auditorio de una de las casas de radio más importantes de Honduras. Efectivamente, en el Partido Anticorrupción, el señor Luis Rolando Redondo Guifarro, desde que fue separado de la jefatura de la bancada, ha tomado una actitud que a nosotros nos sorprende, porque él ha sido una persona querida dentro del partido. Él ha sido un ejemplo de solidaridad con la lucha política del Partido Anticorrupción. Sin embargo, se ha negado obstinadamente, intransigentemente, a acompañarnos en ciertas situaciones, como por ejemplo se ha negado él a entregar los libros, actas, registros de inscripción de miembros a la dirección del partido y al Consejo Nacional, que precisamente tampoco acude a las reuniones del Consejo Nacional. Yo quiero mandarle un mensaje por este medio al ingeniero Luis Redondo, de que deje al lado los caprichos, que deje al lado los intereses personales y se sume a la lucha conjunta que tenemos, que él va a seguir siendo respetado como fundador del partido, que va a seguir siendo respetado como autoridad del partido, y que nos dé una explicación del porqué de su conducta. Nosotros no queremos dar declaraciones que hieran los sentimientos del ingeniero Redondo, no queremos dar declaraciones que hagan más separación en el núcleo duro del partido, porque él es una persona que aporta muchísimo a los propósitos que tiene el PAC, propósitos que no son destructivos, sino propósitos para orientar a la nación a la mejora de la situación política. Ahora bien, diputado Padilla, ¿a qué obedece esta actitud, esta acción que ha tomado el abogado Redondo de no querer entregar las cuentas y el efectivo que pertenece al Partido Anticorrupción, si suponemos que hay un comité disciplinario, que hay una mesa, que hay organismos que manejan los fondos de este instituto político? Nosotros queremos apelar a la persuasión,
a invitar a que todo se haga alegremente, transparentemente, y estamos esperando aún que el ingeniero Redondo comparezca al partido y entregue los documentos que justifiquen los gastos del partido, que haga una rendición real de cuentas, que entregue las claves de las cuentas Facebook personales del ingeniero Salvador Narrala, porque es inaudito, insólito, inexplicable que hayamos confiado en la persona del ingeniero Luis Redondo y que ahora se niegue a entregar las claves de las cuentas del ingeniero Narrala. Y además esto, en lenguaje común, en comportamiento usual, es un verdadero abuso que una persona escribe en nombre mío y que yo no pueda hacer nada para corregir o verificar o estar en desacuerdo con lo que escribe otra persona. Entonces el ingeniero Narrala no era el que manejaba sus cuentas, Twitter, Facebook, Instagram. No, eso lo maneja exclusivamente el ingeniero Redondo, aún todavía, y nosotros creemos que él debe ceder por la paz. ¿Y por qué le han pedido las cuentas también de estas redes sociales al ingeniero Redondo? Bueno, porque el ingeniero Redondo desde que él fue separado de la subjefatura de la bancada, él ha estado en una posición de rebeldía contra la línea política del partido. Él se ha negado a varias posiciones que ha tomado la dirección de la organización y creemos que él debe ceder por hacer un frente común contra la situación de corrupción que existe en el país y sobre todo de la injerencia de unos poderes del Estado sobre otros poderes. Después de darse a conocer la denuncia, Luis Redondo dio unas fuertes declaraciones contra Salvador Narrala, a lo cual Narrala no se quedó callado y en declaraciones dadas a Radio América, Narrala llamó a Luis Redondo enfermo mental y traicionero, ya que había sido él quien lo había metido en la política y como ya se creía mucho, este oportunista le había dado la espalda a él y al partido PAC, hackeándole las cuentas de Facebook, Twitter y la página oficial. Y sí le voy a decir algo, Rosendo, porque me quedé pensando en el tema de la pregunta. ¿Sabe algo de lo que sí soy yo totalmente radical y celoso? De las personas que hacen corrupción y de aquellos que con piel de oveja llegan a buscar espacios y que son o pueden llegar a ser peores que los corruptos. Yo les puedo garantizar a las personas que me ven, siga yo en política o no, para mí, yo no me siento a la mesa a tomar decisiones con una persona que haga actos de corrupción y mucho menos con aquellos que piensan usar las plataformas políticas para ir a hacer, como dijo un diputado en el Congreso Nacional, solo la corrupción de ellos es buena. La corrupción es el único hecho que me hace a mí no poder ni amigos, ni familiares, ni nada. Si hay ilícitos, que se paguen. ¿Y en el PAC hay? Totalmente. ¿Hay en el PAC? Los hay y los van a conocer. Muy bien. Obviamente no va a dar nombres. No, todavía no. En el año 2016, la Comisión de Transparencia del Partido Anticorrupción inició una investigación contra 13 diputados. Entre ellos estaba Luis Redondo, ya que varios recibieron coimas del Partido Nacional para que vendieran su voto para reelegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para el año 2017, Redondo entraría en otro enfrentamiento, pero esta vez con la diputada Marlene Alvarenga. Sería porque Redondo se dio cuenta que el Tribunal Superior de Cuentas había desembolsado 3.400.000 lempiras al partido de deuda política, y a Luis Redondo no le habían dado su parte. Fue ahí que se peleó con la diputada Alvarenga y furioso le dijo que le devolviera lo que él le había invertido al PAC, como si la política fuera su empresa personal, a lo que Marlene Alvarenga le respondió que ella no tenía que darle su inversión, porque si fuera así, ella también tendría que cobrar su inversión y no lo hacía porque lo había hecho voluntariamente, no como Redondo, que creía que el partido PAC era la bolsa de valores y estaba cobrando con intereses, burlándose de los tontos que votaban por él cada 4 años. No se nos olvida la participación donde ellos promovían el pino, por lo tanto no tienen cabida dentro de este instituto político. Además de eso, vinculados a actos de corrupción, como por ejemplo la deuda política de casi 17 millones de lempiras, donde Salvador Narrala, Virgilio Padilla, Luis Redondo, Fátima Mena y Marisela Bonilla no lograron liquidar. Además de eso, personas vinculadas con el defalco, con todo lo que sucedió en el caso de Bancor.
En una declaración, Redondo dijo que él había invertido a ciegas en el Partido Anticorrupción y que no había visto ganancia de su dinero, pero que de todas formas lucharía por el pueblo y que nunca dejaría el PAC porque le había costado mucho dinero y no pensaba perder su inversión. Ese mismo año, Redondo fue acusado de invitar a quemar Tegucigalpa porque habían votado por Hoc. Cuando vio el fuerte rechazo que recibió por desearle el mal al prójimo, salió diciendo que eran mentiras y que no había sido él. La cual montaron otra imagen, se puede apreciar en esa imagen que hasta el texto es más grande y lo hacen ver como si fuera sacado desde mi celular. El ancho de la imagen no coincide con las dimensiones de una pantalla del celular y los metadatas y la información que viene dentro de esas imágenes me dice a mí como ingeniero en sistemas que esto viene de un router donde también sacaron una imagen donde decían que el expresidente Carlos Flores Facusé era extraditable, lo cual es mentiras también en mi Twitter, pero esa publicación que sale en Twitter es un montaje falso. Honestamente yo puedo saber dónde viene, pero este es asunto que no se resuelve en las cámaras ni se resuelve en los juzgados de Honduras. Electrónicamente se pueden demostrar cosas. Lo que le puedo decir ahorita es que viene de la misma gente que está haciendo una campaña contra Mel Zelaya, contra Salvador Narrala, contra la oposición y contra todo el que se oponga al narcopartido que nos gobierna. ¿Cuál va a ser su postura en todo esto? ¿Cuál va a ser? Fíjense que hubiese sido la misma que todas. A mí me han sacado desnudo, gordo, me han sacado un montón de montajes en memes y todo eso y nunca le he hecho caso. Esta vez le hago caso porque casualmente esta imagen fue mandada por la gente que maneja todos los contactos de la prensa en todo Honduras. Entonces mandaron esa imagen como cuando dijeron que yo llevaba una turba para que cerraran el estadio Morazán y que quería que castigaran el estadio. Entonces son cosas que las hacen para crear odio en la gente y que no puedan dañar a uno. Deja claro Luis Redondo entonces que no es tan cierta esta imagen que se ha publicado. Así es, se lo digo ante Dios, nunca he publicado esa imagen, nunca la publicaría, pero solo me demuestra. Ese mismo año 2017 fue acusado fuertemente por el entonces gerente de la ANE, Jesús Mejía, de querer intentar hackear los escáneres en las elecciones del año 2013, ya que Redondo y su pandilla querían pasar votos al partido PAC a través del hackeo de los escáneres. Y como era de esperarse, este diputado se defendió diciendo que él es una mansa paloma. Ya para el año 2018 fue aquerellado por la entonces gobernadora de Francisco Morazán, Lizzy Cano, ya que Redondo había incurrido en el delito de difamación y calumnia contra la gobernadora y aspirante a diputada Lizzy Cano. Usted se vio envuelta en una polémica con el diputado del PAC, Luis Redondo. Lo tienen los tribunales en juicio. ¿Que mintió? Él mintió. Claro que sí. Entonces mintió y precisamente por eso hoy estamos envueltos. No soy una persona conflictiva, Eric. A mí me gusta y siempre en mi vida ha imperado el diálogo. Y siempre creo que el diálogo es el constructor de las grandes sociedades, de las grandes democracias, de las grandes naciones. Pero también creo que ya basta de que sencillamente porque están en la oposición es que nos pueden señalar, nos pueden criticar, nos pueden difamar, nos pueden calumniar y no es así. Existen los elementos y los instrumentos jurídicos para poder ir y venir y decir, bueno, pruébeme lo que está diciendo, pruébeme que lo que dice es cierto. Y eso es exactamente lo que yo le estoy pidiendo al señor Redondo, que pruebe que lo que dijo es cierto. Recuérdeme qué dijo Luis Redondo de usted. Bueno, usted deberá recordarlo también, pero dijo que yo había utilizado un helicóptero de las Fuerzas Armadas y eso no es cierto. Mintió y luego ahora va a tener que probarlo, como le repito, en los tribunales, que es donde se pueden dilucidar todos los conflictos, ¿verdad? De que definitivamente eso es falso. En marzo del 2019, el supuesto enemigo de las injusticias del pueblo pasó la vergüenza del año dentro del Congreso Nacional, ya que en plena sesión del Congreso le entregaron un citatorio por parte de los juzgados de letras del trabajo para que respondiera a una demanda de varios ex empleados de la empresa Colibrí. La citación la realizó un receptor del tribunal en el hemiciclo legislativo, donde el diputado Redondo se negó a recibir y firmar el documento judicial, quien tiene 6 días hábiles para presentarse a responder la demanda por falta de pagos a sus empleados desde el año 2017 y no haberle cancelado tampoco sus derechos al cerrar la empresa sin previo aviso. Según la ley hondureña, Redondo quedó legalmente citado, pues
pues el receptor fue testigo que se le notificó de una forma verbal y él no quiso aceptarla, ni siquiera se acercó por cortesía al funcionario judicial. Recordemos que a Redondo lo demandaron 11 ex empleados que laboraron con él entre 7, 10 y 12 años. Entre estas están una viuda y una dama con retos especiales. Porque nosotros somos enemigos de las injusticias y hasta ahorita lo que nos han comentado previo a ingresar a esta cabina de radio, vemos que se comete una injusticia muy grande, muy grande. ¿Y saben qué? Esta denuncia es contra el diputado Luis Redondo. Contra el diputado del PAC, Luis Redondo. Miren, hay un dicho que dice, hay que predicar con los hechos. El ejemplo. Hay que dar ejemplo. ¿Su nombre, mi querido amigo? Mi nombre es César Valladares. Don César Valladares, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, acérquense un poquito el micrófono y cuéntanos en qué consiste esta denuncia. Bueno, la denuncia consiste en que nosotros desde el mes de septiembre no estamos, se nos han quitado asignaciones de trabajo laborales, no hay pago desde el mes de septiembre. Sostuvimos una reunión con el diputado, ¿verdad? También él nunca nos hizo falta el pago y todo eso, ¿verdad? Siempre lo tuvimos al día. Sucede que desde ese momento tuvimos una reunión en septiembre, octubre, en el cual él nos dijo de que si nosotros queríamos, podíamos buscar trabajo, porque la empresa no estaba generando dinero, nos dijo, ¿verdad? El caso es que dijo que podíamos buscar trabajo, salir a buscar trabajo o seguir trabajando en la empresa sin recibir sueldo, ¿verdad? Entonces ya... Eso lo dijo Luis Redondo, usted, sí, es el diputado del PAC. Sí, el del grupo Colibrí. Sí. Entonces nosotros pues nos abocamos al Ministerio de Trabajo para asesorarnos, situación que a él le molestó que nosotros fuéramos al Ministerio de Trabajo, ya que nosotros tenemos que asesorarnos y ver pues de qué manera no nos iban a prescribir el tiempo para no perder nuestra antigüedad, ya que yo tengo casi 11 años, estuve 11 años trabajando en la empresa, la compañera pues ya casi 12 años, y bueno, no hemos buscado la manera de conciliar. Hemos buscado la manera de conciliar y no pudimos. Ayer estuvimos esperándolo en el Congreso con una inspectora de trabajo. En ningún momento quiso atenderla, no hubo negativa por parte de él, pues. De un hombre que exige que se respetan los derechos que se respetan los derechos. Así es, así es. O sea, representante del pueblo en el Congreso. Representante del pueblo en el Congreso. Luego de pasar esta vergüenza, el diputado Redondo salió como alma que se lo lleva el diablo del Congreso, ante la mirada de asombro de sus compañeros, ya que este oportunista se vive golpeando el pecho, diciendo que es enemigo de los mañosos y fiel amigo del pueblo, pero tal parece que todo esto era falso. En primer lugar, estas personas que han elevado la voz con eso, todos han sido personas que han apoyado al Partido Nacional y todos sabemos que ellos apoyan al Partido Nacional y esa es su afinidad política. En primer lugar, la Biblia establece que no se puede servir a dos señores. No se puede servir a un señor sin dejar de... o va a amar a uno y no va a querer al otro, y eso es bíblico, eso es un tema que ellos mismos lo saben. Además hay antecedentes. El hijo de uno de los que anda promoviendo ahí se tiró de diputado, de un montón de cosas y no ha quedado. Eso es un mensaje para ustedes. Yo creo que no hay que confundir y no hay que cometer ese que en mi juicio es casi un pecado de mezclar o jugar con la fe de las personas. Cosas que pueden pasar. Imagínense esto. Hay denuncias contundentes de Catch Luna allá en Guatemala, inclusive hasta de lavado. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Llevar aquí a las iglesias que participen entonces, con sus pastores tengan que dar declaración de todos los dineros que entran, hacer declaración también de sus bienes inmuebles, como lo hago yo, como lo hace cualquier funcionario público, declarar qué es lo que tiene, declarar cuánto dinero tienen, cuánto dinero ganan. ¿Cómo van a declarar entonces el diezmo? Cuidado, no jueguen con eso porque es delicadísimo. Ese es un tema que para mí, sencillamente, solo es un tema de falso positivo
para desviar la atención de una noticia contundente que dio un hombre valiente como David Romero Elner cuando denunció los más de 4.000 millones de lempiras y otros más que se han robado en este país. Y poniendo el grito al cielo, así como lo puso un día con lo del Seguro Social, ahora lo pone con esto. Para mí eso es todo. Mire ese incendio que hubo, esas noticias de estos señores, para mí son puros falsos positivos. Actualmente este diputado no quiere dejar de darse la buena vida y está buscando nuevamente la reelección, pero esta vez lo hace desde el partido Pinu, ya que al ver que no saldría electo por el pueblo en el partido PAC porque le habían sacado los trapitos al sol, mejor decidió unirse al partido Pinu. Este sujeto es todo un comodín de la política, sabiendo actuar como supuesto defensor del pueblo, ya que es experto en decir lo que la gente quiere escuchar, diciendo cosas que lo hacen ver ante los que son de una mentalidad débil como un héroe, y son esas mismas personas quienes lo han colocado en un pedestal, ya que cada vez que destapan un escándalo, este vividor apaga el fuego denunciando a los cachurecos, y así consigue que los que tienen una mentalidad muy débil olviden rápidamente las maniobras que hace este señor. Buenos días a todo el auditorio hondureño. Hay que decir algo: Salvador es el común denominador de las dos únicas alianzas multipartidarias en la historia de Honduras, siendo él el candidato a la presidencia en ambas. Adicionalmente, de la conformación, es el único que ha hecho ya conformados dos partidos políticos que no existían y hechos desde cero. Yo quiero agradecer a todas las personas que junto a Salvador Narral han conformado esta institución política. También, Renato, lo que está ocurriendo hoy, 15 de junio, en su programa, no es cualquier cosa. Es la presentación de un grupo de personas capaces de despertar la esperanza dormida de nuestro pueblo, que lo hace mirar, y con conocimientos, personas que estamos con conocimientos y experiencia suficiente para lograr resultados. Aquí vamos unidos en uno, y vamos en una unidad nacional opositora de Honduras, ciudadanos de varios partidos políticos que estamos dispuestos a apoyar la candidatura a la presidencia de un hombre dispuesto a poner orden para Honduras, y no solo para unos cuantos, como ocurre regularmente. Pero esto no es todo, Renato. Al pueblo hondureño, lo que acaban de decir ahorita los panelistas que la acompañan en Tegucigalpa, que van a ser compañeros míos en el Congreso Nacional, también vamos tras la presidencia del Congreso Nacional, por una directiva que represente al pueblo y no al crimen organizado como ha venido ocurriendo durante décadas. Aquí vamos todos para uno y uno para todos, y Honduras precisa de gente pensante y no títeres, como yo lo he visto y he sido testigo y sigo siendo testigo, sobre todo de personas aquí, como en este grupo, que van en este partido, de personas honestas, en esta alianza de Pinu con el Partido Salvador de Honduras, en la alianza de unidad opositora, que vamos a trabajar por su bienestar, y no vamos a trabajar por el bienestar de particular o de grupo, sino que por el bienestar de todo el pueblo, y que sean el gobierno de los más necesitados. Y finalmente, Renato, debo decir que somos casi 10 millones de hondureños de todas las edades, y no es fácil elegir y conformar un grupo de ciudadanos en su representación como el que usted está viendo y está dando en primicia en su programa. Hoy, en su nombre, en nombre de todas esas personas, de esos 10 millones de hondureños, de todos los que ayudaron a conformar este esfuerzo para poder hacer un partido político, una alianza opositora, los del Pinu también, los liberales que se han sumado representados a través de la abogada Maribel Espinosa, que representa una esperanza para esos liberales que iban a la deriva sin saber por quién votar, pues ya saben por dónde pueden irse. Y también el reconocimiento, Renato, de voluntariado